Sí, eh, hablaste de educación y si bien siempre tuvimos una educación eurocentrista, hay que entender que las reformas que se hicieron, inclusive la tan valorada de Rama, han ido en detrimento del conocimiento de los estudiantes. Y esto, o sea, lo palpás no solamente en el día a día, sino también, lamentablemente, yo lo palpé a nivel docente. Eh, o sea, cara a cara con los alumnos. O sea, no se les enseña a pensar, se, se les enseña a aprender de memoria y al mínimo esfuerzo. O sea, cuando yo veía que los otros profesores le daban una hoja fotocopiada con un texto que abarcaba un cuarto de carilla de A4 o un poquito más con una imagen y una, dos o tres preguntas del medio para abajo con las líneas para que escribieran, preguntas sobre ese texto, y era lo que hacían. Aprendete esto, más nada. O sea, no les enseñaban a investigar, a pensar, a analizar. No, aprende esto y contestá. Mínimo esfuerzo. Y eso ha ido decayendo, lamentablemente. O sea, el tipo de educación que tuvimos nosotros en los años 60 y en los primeros años de los 70, con alguna honorable excepción durante la época de la dictadura, de profesores que ya venían formados, profesores en serio que venían formados ya de viejas escuelas. O sea, nosotros teníamos o tuvimos un nivel de educación, de cultura general, muy superior al que se tiene ahora, y lo perdimos. Y con esto quiero contar una anécdota que cuando estabas hablando de educación me vino a la memoria, que fue estando en Venezuela, estábamos en una reunión donde habíamos dos familias uruguayas, un grupo de venezolanos, había algún colombiano también, chilenos, y estaba hablando uno de ellos, que era arquitecto, que había estudiado en Nueva York. Y, y bueno, él comentaba que había aprendido muchísimo de los otros integrantes latinoamericanos que tenía como compañeros de la universidad en cuanto a la música folclórica.
en cuanto a las comidas, en cuanto a intérpretes populares, en orden de la música, en el orden de la pintura, por ejemplo, de la literatura. Y nos mencionaba con un poco de asombro de que no había encontrado uruguayos. Sí había encontrado argentinos, peruanos, chilenos, colombianos, otros venezolanos, mexicanos, dominicanos, pero no había encontrado uruguayos. Y ahí le contesta la flaca Miriam a mi Livia, que en paz descanse. Ella había hecho solamente escuela, no había hecho liceo siquiera, criada en el Arrozal 33. Y lo mira a este arquitecto y le dice, lo que pasa es que nosotros no teníamos la necesidad de salir del Uruguay para aprender. Teníamos la mejor enseñanza. Y es más, les dice, venían de otros lados a estudiar en la Universidad de la República de Montevideo. Y eso te marca, en definitiva, una realidad que ella, que no había ido a la universidad, ni cerca estuvo, pero que él había captado esa realidad. Y bueno, conlleva a que el nivel de educación que tuvimos fue muy bueno. Y que lo hemos perdido. Lo hemos perdido por el simplismo, lo hemos perdido por muchos docentes que lamentablemente no tienen vocación pedagógica. Y lo que hacen es tratar de acumular horas y poder sacar una buena remuneración. Siendo que sí, las remuneraciones de ahora son mejores las que hubieron en los años 70 y 80 y 90. Pero hay muchos profesores que están en contra de la educación. Ojo, hay muchísimos que no. Hay muchísimos que hacen esfuerzos loables por mantener dentro de una institución educativa un montón de situaciones. Una directora de una escuela, liceo rural, en la cual yo estuve dando clases, ella tenía solamente presupuesto para lo que era el desayuno, el almuerzo y la merienda de la parte escolar, no de la parte liceal. Y esta mujer se movía y conseguía con carne, con los hacendados de la zona, frutas, verduras, y llegaba con eso a poder darles el desayuno, o sea, conseguía la leche también, ¿no? Desayuno,
almuerzo y merienda también a los del liceo. Y no solo a los alumnos, sino también al personal administrativo, de cocina, de limpieza, y a los profesores que teníamos que trasladarnos 100 kilómetros de ida y 100 kilómetros de vuelta, porque además no, un pueblo muy chico no tenía un lugar donde ir a comer. Podías sí ir a un almacén, comprarte un pedazo de pan, fiambre, queso y comerte un refuerzo. Pero no había un lugar donde ir a comer comida. Y esta persona admirable, admirable, había logrado eso. Por eso no doy palo a quien no lo merece. Aplaudo a quien lo merece, doy palo a quien no lo merece. Y bueno, esas circunstancias, ¿no? de la vida. También un poco, me acuerdo del primer día que fui a dar clase, yo llego en el auto y veo el pueblo que no lo conocía, pueblito muy chico. Y justo frente a la escuela liceo estaba el cementerio. Y yo más o menos ya había investigado, o sea, cómo había nacido ese pueblo, en qué fecha, qué año, qué esto y lo otro. Y bueno, ahí cosa que me interesó siempre, ¿no? De que los alumnos tuvieran conocimiento del territorio que estaban pisando. Entonces, como tarea, primer día de clase, les mando a los gurises que investiguen eh, el origen del pueblo, si siempre se había llamado así o no, cuándo se fundó, o sea, cuáles fueron las razones por las cuales se había fundado un pueblo ahí en ese lugar, y que además investigaran dónde estaba el antiguo cementerio. Entonces, al otro día cuando llego, me llama la directora, me dice, profesor, ¿me permite hacerle una pregunta? Digo, sí. Dice, porque hay algo que me llamó muchísimo la atención. Yo dije, qué metida de pata me mandé. Me dice, ¿por qué les mandó a investigar a los alumnos dónde estaba el cementerio antiguo? Y le digo, para mí es interesante que ellos primero aprendan a investigar. Le digo, y segundo, que, o sea, vistas, o sea, cuando yo vengo con el auto y miro y veo las estructuras de los nichos y de los panteones del cementerio que está acá enfrente, por lo menos son del año 40 en adelante, del siglo XX. O sea, no son antiguas. Entonces, entiendo que debe de haber existido otro cementerio. Y está bien, me dice. Después, como los 2 o 3 días, me llama de nuevo y me dice, ¿sabe, profe, una cosa? Digo, ¿qué sucedió? Que existía otro cementerio.
que estaba pueblo abajo casi en las costas del río. Pero cada vez que crecía el río se llevaba unos cuantos cajones. Entonces por eso, dice, lo mudaron para acá. Y bueno, o sea, cuento esto para que se vea, o sea, también, o sea, una excelente profesora, una excelente directora, pero que le generó muchísimas dudas el, el trabajo que le mandé a los gurises de que investigaran dónde estaba el otro cementerio. Como que le había caído fuera de contexto eso, ¿no? Pero repito, o sea, siempre mi interés, o sea, me pasó, he vivido en muchísimos lados y he visitado muchísimos lados, y siempre me interesó conocer la historia de ese lugar. Y, y me parece que es fundamental en el sentido de que, como vos decías, Ricardo, hace un rato, eh, nosotros, o sea, cada uno de nosotros es lo que fue, es la suma de sus aciertos y sus errores. O sea, es lo que fuiste. Y, y bueno, el hecho ese, o sea, cada pueblo también es lo que fue. Y cada habitante de ese pueblo tiene que conocer lo que fue. Porque el conocimiento te hace empoderar, te hace reconocer, te hace querer y respetar ese pequeño territorio que estás pisando desde que naciste y que llegás ahora a ser adolescente, en el caso de estos alumnos.